Tras la derrota de Chile Vamos y el gobierno con la aprobación del retiro del 10% de los ahorros previsionales, existe tensión en ese sector, luego que parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional votaron a favor del proyecto, aun cuando el gobierno no apoyara la iniciativa. Vamos a conversar ese contexto a esta hora junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. A ver, ¿por dónde partir? Porque en realidad es una situación que tiene distintas aristas y me quiero quedar con una entrevista que dio hace algunos minutos el senador Andrés Alamán, de Renovación Nacional, en Radio Cooperativa. Dice lo siguiente: pidió al presidente Piñera resolver antes de la cuenta pública de este viernes en el Congreso si va a mantener o cambiar su gabinete político. ¿Qué opinas tú de esas señales que se van dando desde el oficialismo y si efectivamente se necesita un cambio de caras o de tono? Bueno, efectivamente lo que hemos estado observando es que el presidente hoy día está en una verdadera encrucijada después de, como tú decías, de la derrota política en el Congreso a propósito del proyecto del retiro del 10% del fondo de pensiones. La moneda se ha ido quedando cada vez más sola, ¿no? De alguna manera han mermado los apoyos políticos. Vemos, como tú decías, los problemas de gobernabilidad en el bloque oficialista. La desafección, diría yo, no solamente desorden, sino que también desafección con la manera en que el gobierno ha estado enfrentando y las políticas, las medidas que han llegado tarde, y eso explica, ¿no es cierto?, el apoyo bastante impactante que ha tenido esa ley. Y por lo tanto, demuestra que en realidad esos parlamentarios no estaban equivocados, sino que aparentemente los parlamentarios oficialistas, digo, no estaban equivocados, sino que estaban en la dirección correcta. Y esto entonces ha generado una fuerte presión sobre el gobierno, porque efectivamente, como tú decías, no es solamente cambiar rostros, que es importante porque se requiere hoy día mayor experiencia. El equipo político que está hoy día en la moneda está absolutamente agotado. Marco, ¿por qué se necesita más experiencia? Me quedo en ese punto, en el comité político. ¿Y qué es esa mayor experiencia? ¿Son caras conocidas, caras más políticas? Un poco, ¿cuáles son los requisitos para esa experiencia que eventualmente deberían tener? Bueno, el desafío que viene ahora es complejo porque implica, ¿no es cierto?, hacer frente al proceso de desescalada y al aumento de la crisis económica que se podría empalmar con un nuevo estallido social, como algunos han planteado. Eso requiere, y eso hacer entonces que el agosto del presidente Piñera, el agosto sea un agosto largo, que se extienda probablemente hasta diciembre. Y para enfrentar ese problema, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, se requiere de cierto estilo, se requiere de nuevo liderazgo, por supuesto más político, se requiere aquí un mayor tonelaje político, mayor experiencia. Por eso que algunos plantean que el senador Alamán, que tú mencionabas recién, dio una cuña en una radio cooperativa, ¿no? Sería uno de los candidatos a ingresar al gabinete porque de alguna manera, ¿no es cierto?, representa a los partidos políticos mayoritarios, Renovación Nacional y la UDI. El gran problema que tiene el presidente hoy día, la gran duda es si va a gobernar o va a compartir el poder con los partidos. Y los partidos, Renovación Nacional y la UDI, le están diciendo que debe compartir el poder con ellos, ¿no? Terminar con los ministros piñeristas y pensar en ministros más derechamente, ¿no es cierto?, representantes de los partidos. Y por eso entonces que se perfilan esos nombres, tal como ocurrió en su primer mandato cuando sacó a varios parlamentarios, recuerdas tú, sacó a varios parlamentarios del gabinete, entre ellos a Alamán, a Longueira, sí, ¿no es cierto?, para llevarlos a su gabinete, precisamente porque se requería de una mayor tonelaje político para enfrentar una crisis compleja como la que vamos a tener en las próximas semanas. Ahora, Alamán, recordemos que cuando dejó de ser ministro fue muy crítico del gobierno del presidente Piñera. Estamos hablando del primer gobierno. Muchos lo tildaron, de hecho, de mala leche en su minuto. O sea, eso también solamente en la figura de Alamán, digamos, que claro, podría ser un representante de los partidos, pero también recordemos que Alamán está actualmente, y uno ve ese escenario, representando una parte de Renovación Nacional. La otra parte es una antítesis de Andrés Alamán, que es el diputado Mario Desbordes, el presidente del partido. Claro, haciendo ficción política uno podría pensar que podría producirse un acuerdo, un pacto de gobernabilidad al interior de Renovación Nacional si es que Alamán fuera, ¿no es cierto?, incorporado al gabinete. Eso implicaría un cierto ordenamiento también al interior de Renovación Nacional porque quitaría un poco las aguas, ¿no? Porque efectivamente el sector que representa, el sector más duro, más conservador que representa Andrea Alamán, Carlos Larraín y otros parlamentarios, el diputado Charper, ¿no es cierto?, tendrían que llegar a un entendimiento con el sector de Mario Desbordes, ¿no?, para poder, ¿no es cierto?, tener un razonable entendimiento si es que Alamán ingresara
al gabinete. Eso, por lo tanto, te resuelve ese problema, la tensión hoy día en Renovación Nacional. La UDI, por su parte, también quiere un nombre de sus filas como ministro del Interior. Lo ha planteado hace mucho tiempo la presidenta, la senadora Van Rieselberghe, en la Comisión Política de la UDI hace un par de semanas atrás lo dijo con mucha claridad. Y, por lo tanto, ahí es donde está la dificultad del presidente. El presidente, evidentemente, ya no va a poder tener ministros del Interior piñeristas. Y ese es un dato bien importante. O voceros piñeristas. Va a tener que compartir el poder y eso significa llegar a un entendimiento con los partidos de su bloque si es que quiere seguir manteniendo o si es que quiere volver a tener un apoyo, ¿no es cierto?, de parte de estos sectores que, como vimos en la última votación en el Congreso, no estuvieron disponibles para estar del lado del gobierno en esta oportunidad. Marco, a tu juicio, ¿ha faltado autocrítica por parte de los partidos de Chile Vamos con respecto a que muchos piden un cambio en el comité político, de alguna manera aduciendo la culpa, la responsabilidad a no poder haber conseguido los votos para este proyecto y otros también? Pero muchos dicen, a ver, finalmente los votos que definieron estos 2/3 en el Senado y la Cámara de Diputados en su último trámite fueron de Chile Vamos, fueron de Renovación Nacional y de la UDI, que de hecho ya estaría pasando al Tribunal Supremo, por ejemplo, a un histórico del partido como es el senador Moreira, que vemos en pantalla. Sí, efectivamente hay un componente de responsabilidad de los partidos, pero yo creo que en un sistema presidencialista como el que tenemos en Chile, evidentemente donde el presidente no solo es jefe del Estado, sino que además es jefe de gobierno y jefe de coalición, sí, ¿no? Le corresponde, ¿no es cierto?, el rol de ordenar el trabajo de esa coalición. Recordemos que el presidente Piñera hizo un verdadero plebiscito el 8 de julio, ¿te recuerdas?, en la votación en la Cámara de Diputados, cuando planteó los que están de mi parte y los que están en contra mía, y finalmente se impuso los que estaban en contra de él. Arriesgó completamente lo poco que tenía de capital político en su coalición, y por lo tanto, de alguna manera, fue el gobierno el que no pudo ordenar a sus propios parlamentarios. Entonces, no es solamente responsabilidad, hay un componente, y por eso que compartía la responsabilidad, pero en un sistema presidencialista creo yo que el gobierno y el equipo político fundamentalmente tienen la mayor responsabilidad en el orden que deben establecer, ¿no es cierto?, en su propia coalición. Claro, uno podría pensar en ese sentido, Marco, que el presidente o la presidenta, hablando para cualquiera, porque esto también se ha dado de distintos tonos, formas, quizás esta es la más evidente, podríamos decir, es víctima de este sistema presidencialista que al mismo tiempo le da poderes por sobre otras administraciones, como por ejemplo lo que se ha hablado también de una eventual nueva constitución, de ir repensando eventualmente un sistema donde haya un presidente, pero un primer ministro, un sistema semipresidencial, digamos, que eso es una discusión ya más profunda y para otro punto. Sí, no hay duda que el sistema el presidencialismo chileno como lo hemos conocido hasta ahora está agotado, ¿no? No es posible, creo yo, seguir coexistiendo con un sistema electoral, ¿no es cierto?, que promueve de alguna manera la fragmentación, porque agrega más representantes al Congreso con un poder ejecutivo, ¿no es cierto?, tan omnipresente, tan omniponente, que no deja espacio al trabajo parlamentario, ¿no? Con presidentes que desarrollan hiperliderazgos, ¿no? El presidente Sebastián Piñera es un caso, pero también los anteriores presidentes y la presidenta Bachelet, sí, claro, fueron hiperlíderes, están metidos en todos los temas, resuelven todas las cosas, se meten en todas las cuestiones, no empoderan a sus ministros y por lo tanto eso genera que toda la presión, toda la carga esté sobre los presidentes. Justamente porque mucho se ha criticado al presidente Piñera de que no delega, de que finalmente, y era muy decidora esta fotografía en el Palacio de la Moneda antes de la votación del Senado, cuando él estaba coordinando, pirquineando, decían muchos, los votos para eso, que finalmente fue un retroceso. Él se aduce toda la responsabilidad y finalmente le caen todas las críticas. Y en ese punto, no solamente en la situación del presidente Piñera ha sido esto de la necesidad de delegar. El presidente Lago en su minuto, la presidenta Bachelet, quizá con intensidades distintas de todas maneras, pero de todas maneras el sistema finalmente, insistimos en eso, no sé si te obliga, ahí te hago la pregunta, te lleva a ser protagónico en todo lo que tiene que ver con el Estado y el gobierno. Claro, la tensión creciente entre el Ejecutivo y el Congreso no va a terminar ahora, sino que va a tender a agudizarse, como lo hemos visto en los últimos años, eso se va intensificando. Por eso que los hiperlíderes, ¿no es cierto?, que es un fenómeno que no solo afecta a Chile, sino que a muchos países con sistema presidencialista, evidentemente están generando una dificultad para que funcione adecuadamente el sistema político, ¿no? Le ponen mucha tensión al sistema, porque efectivamente los presidentes no empoderan a sus ministros. El gran problema que ha tenido el equipo político
Blumel, Alvarado y el ministro Briones, es que no están empoderados, no tienen mandato, ¿no es cierto? No saben muy bien cómo enfrentar, porque siempre está el presidente siendo finalmente quien toma las decisiones. Eso es lo que debiera cambiar en un nuevo gabinete, y a eso es que probablemente el presidente le tiene cierto temor, ¿no? Sí. Ministros con agenda propia. ¿Tú crees que eso también le ha costado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones? Sin duda, yo creo que todos los miembros del equipo político, Porque incluido el aquí, ministro perdona, de porque aquí Hacienda, ha sido clave la crítica desde la oposición y desde Chile Vamos, que las ayudas del gobierno han llegado a tarde y han sido insuficientes. Son dos conceptos que se repiten no solamente en el bando contrario, podríamos decir, sino también que son parte del fuego amigo. es decir, el malestar que hoy día está instalado tiene que ver con eso, como tú dices, con las ayudas que llegaron tarde fundamentalmente. Ese es el gran problema, y por eso que llevó a la gente a apoyar masivamente, cerca de un 90% según la última encuesta Cadén daba a conocer ayer, ¿no es cierto?, apoyar, ¿no es cierto?, el retiro del 10% del fondo de pensión, el 92%. Entonces, eso te habla de que aquí hay una responsabilidad de la autoridad política, de los ministros. Por eso que de alguna manera en un sistema presidencialista estos son fusibles, ¿no? Y por eso es que hoy día los partidos presionan para que ese efecto fusible que representan los ministros, ¿no es cierto?, se haga efectivo, y de aquí para adelante se dé vuelta la hoja, se pueda empezar un nuevo desafío, que sería a partir de la cuenta pública que va a dar el presidente el próximo viernes, para poder, ¿no es cierto?, retomar el control de la iniciativa política, que es lo que el gobierno perdió hace bastante tiempo. Sí. A tu juicio, Marco, con todo este análisis y este contexto, antes de la cuenta pública, ¿la definición tiene que ir por el lado de mantener el comité político y cambiar el tono, o cambiar a las personas que componen este comité político por parte del presidente? Yo creo que tú lo expresas muy bien. Yo creo que se requieren las dos cosas. Ya. Tiene que cambiar nombres, digamos, personas en el comité político, y también cambiar el tono. Tiene que delegar, empoderar a sus ministros, entregarle mandato. Y yo diría, ojo, que no solamente quizás esto puede tocar el comité político, sino que debe haber una estructura mayor todavía del gabinete, ¿no? Hay ministros sectoriales que también requiere revisarse su gestión, cómo han enfrentado el tema de la pandemia, y por lo tanto yo creo que no debiera solo restringirse esto a un ajuste del equipo político, sino que debiera ser una cirugía mayor que debiera hacer el presidente Piñera, si es que así lo estima, ¿no es cierto?, en su gabinete que lo acompañe en los próximos 19 meses que le quedan de mandato. Marco Moreno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Chao, Nicolás, buen día. Chao, muy buenos días.